Los elementos sujetos a compresión del que vamos a tratar, pues obviamente mencionamos que son las columnas. Las columnas, algunos elementos de nuestras armaduras, mencionábamos en la unidad anterior de tensión, en que dependiendo de las cargas, algunos elementos iban a estar sujetos a tensión y otros a compresión, ¿sí? Otros elementos que están sujetos a compresión en los marcos, los elementos contraventeados, algún elemento, dependiendo de las cargas laterales, ¿sí? Si está una carga, uno va a estar a tensión, como mencionamos en la unidad anterior, y otro va a estar a compresión. Este elemento es el que estaremos tratando ahora, una columna, algún elemento de las armaduras, y propiamente en la definición de columna mencionábamos, son elementos relativamente esbeltos en relación a su longitud. Eso es lo que es la definición de propiamente columna, que está sujeta a una compresión. Mencionábamos de los elementos o de los esfuerzos, que es tensión, compresión y flexión, los principales. Ahora nos toca ver lo que sería la compresión. Dentro de esos elementos de la compresión, nuestros elementos van a estar sujetos a 3 tipos de pandeo, que vamos a ver específicamente en esta unidad, el pandeo flexionante. Este pandeo es el que sucede al someter una carga a compresión y que nuestro elemento, como mencionábamos en ventajas y desventajas del acero estructural, que es muy flexible, sucede un pandeo. Este pandeo, esta deformación, se le llama pandeo flexionante, se flexiona. Otro pandeo que podemos entender es un pandeo local. Este pandeo local ocurre en alguna parte o parte de la sección transversal de una columna que son muy delgadas o localmente a compresión, y esto nos puede llevar a un pandeo local. No es muy común ver una columna con una sección diferente, pero aquí puede ser un pandeo que se puede ocurrir en nuestra columna, ese es el pandeo local, y eso se trataría localmente. Otro tipo de pandeo es el pandeo torsionante o flexo-torsionante. Este pandeo es un pandeo que ocurre primordialmente si tenemos una columna, ¿sí? Tenemos una columna y pudiera tener una excentricidad en la carga, ¿sí? El pandeo flexionante que ocurre en la columna, aunado con la excentricidad, esto podría ocasionar, por así decirlo, vamos a pensar así, nuestra columna, y que tengamos el punto de carga lejos de su centro de carga, de su centroide. Esto ocurre el pandeo flexionante, y esto, por su excentricidad, puede ocurrir una rotación o una torsión. Entonces es el pandeo flexo-torsionante. Estos pandeos se ocurren cuando tenemos primordialmente excentricidades o cuando nuestros perfiles usados, si pueden ver su bibliografía, dentro de los perfiles usados como columnas, podemos ver que hay varios perfiles o varias secciones idóneas para utilizarse como columnas. Estas columnas, si podemos observar, tienen algún común, ¿sí? Entonces se le llama simetría. Acá. Se le llama simetría. Y dentro de la simetría podemos encontrar la que siempre buscamos, por ejemplo, una columna sección I, una columna sección una cuadrada, una redonda, o inclusive probablemente algo compuesto como 2 canales o ángulos, ¿sí? Lo que buscamos en una columna primordialmente es que tenga una doble simetría, es decir, si ponemos un espejo en un lado y otro espejo en otro lado, son simétricos. Esa doble simetría nos es
favorable para localizar fácilmente lo que es nuestro centro de gravedad, nuestro centro de cortantes. Todas las geometrías en nuestro prontuario que ustedes investigaron, viene dónde está localizado ese centro de cortante. Si buscamos en nuestras columnas, en nuestros perfiles, que se tenga una doble simetría como estos perfiles que estamos hablando, ¿sí? Estamos, pues no realmente garantizando, pero sí apoyando lo que la columna tenga una flexión simple. Si de lo contrario... Te huelen las patas, Perdón. Martín. Ok, se le fue algo. Ok, seguimos. Si de lo contrario tenemos perfiles o usamos perfiles con una simetría, es decir, dos ángulos, como están aquí, dos ángulos, una T, ¿sí? Que solamente ponemos un espejo y de un lado sí tenemos simetría y de otro lado no. ¿Sí, Luis? Ok. Si tienen alguna duda al respecto, vamos aliviándolas, ¿no? Ok, entonces, en el centro de cortantes, o el centro de aplicación de la carga está diferido o no está propiamente en el centro. Generalmente lo que hacemos cuando tenemos dos perfiles, esto es muy usado en cuestión de armaduras. En armaduras es muy usado utilizar dos ángulos para elementos sujetos a compresión. Ponemos la conexión aquí y aquí es donde está el centro de gravedad de la columna y ahí es donde aplicamos la carga. Seguimos obteniendo lo que es un pandeo flexionante. El primer tipo de pandeo que estamos hablando, el pandeo flexionante. ¿Sí? En cuestión de pandeos flexotorsionantes, cuando aplicamos o cuando tenemos un perfil que no tiene ninguna simetría, como lo son los ángulos, un ángulo simple, entonces estamos muy propensos a tener un pandeo flexotorsionante. Eh, para eso hay maneras de calcularlo, no lo vamos a alcanzar a ver en este tema, es algo un poquito más complejo y generalmente es poco usado o poco recurrido en cuestión de los problemas que vamos a tocar diseñar. Ok, hay unos condicionantes que nos van a decir cuánto soporta o cuánto es posible soportar a la compresión un elemento. Hay ciertos, vamos a ver, factores. El primero de los factores que nos da un índice de cuánto si puede soportar más o menos la capacidad de carga a la compresión de un elemento, nos lo va a dar primordialmente sus condiciones de apoyo. ¿Sí? Si tenemos una columna con diferentes condiciones de apoyo, y disculpen ahí las líneas tan chuecas, vamos a decir así. Si tenemos unas columnas que todas estas tienen una longitud igual, vamos a ponerle una longitud igual de altura de nuestras columnas, todas estas condiciones de apoyo nos van a decir o van a tener una diferente capacidad de carga a cada una de ellas. Todas estas columnas que están sujetas a compresión van a tener una diferente capacidad de carga. Por ejemplo, una columna sujeta totalmente empotrada y empotrada va a tener una deflexión en donde le llamamos puntos de inflexión, más o menos así. Eso sería el área que va, la sección que va a estar a pandeo. Con una columna apoyada y empotrada, su punto de inflexión será en el apoyo y luego la deflexión se va a ir bajando y va a tener
los otros puntos de inflexión. Una columna apoyada, sus puntos de inflexión son unos extremos y va a tener una deflexión, o más bien un área sujeta al pandeo mayor. Una columna empotrada y libre arriba, como serían los letreros, esos tienen doblemente lo que es la longitud. Entonces, para generar esto o para crear un modelo matemático para simular en qué posición estamos de nuestras columnas, existe o sale el modelo matemático que es el factor K, que podemos verlo en su bibliografía. Voy a adelantarme un poquito para explicar lo que es el punto este. Este factor K, o lo que es la longitud efectiva, o el factor de longitud efectiva, lo podemos encontrar en su bibliografía o en la Biblia que hemos estado manejando, y vamos a obtener un K que le llamamos teórico y un K que le llamamos práctico. ¿Sí? Este factor K es un modelo matemático para simular lo que son estos puntos de inflexión, por decirlo. En empotrado podemos observar que es el caso que hablamos de un teórico de 0.5 y un práctico de 0.65. En la cuestión de empotrado y articulado, como es el caso de hablamos de un 0.7 teórico y un 0.80 práctico. ¿Sí? En la cuestión de apoyado y apoyado, tenemos unos y uno en el teórico y en el práctico. Y en otro caso que vimos es en la traslación de un poste, tenemos el teórico 2 y el práctico 2. Ok, ¿por qué existen dos, teórico y práctico? El factor teórico, como podemos observar y le hemos platicado, los factores salen a probabilidad y estadística en cuestiones de las universidades, de todos los centros de investigación para afinar lo que son los factores y de esa manera llegar a ciertas conclusiones. Pero estos factores teóricos que estamos viendo aquí, pues obviamente son factores que son sacados, por así decirlo, en un laboratorio en donde los que hacen esas columnas de prueba probablemente son estudiantes o son investigadores en donde tienen que hacer 4 o 5 columnas y poner sus condiciones de apoyo tal y cual como se dice en la Biblia, ¿no? Se toman las pruebas, se toman todas las conexiones, se toman todas las cargas medidas y se llegan teóricamente a estos valores. Entonces, esos valores son valores que le llaman teóricos. Ahora, este valor práctico, ¿sí? Son valores, si se fijan, es un poquito mayor en algunos de los casos a lo que se está denominando como teórico. Esto ya se basa en la cuestión práctica, en la cuestión donde la obra o el proceso constructivo que se lleva en obra, pues ya no es el similar que se lleva en un laboratorio. Ya estamos hablando de 100, 200 columnas, estamos hablando de mucha gente involucrada en cuestión de las columnas, el que hace la cimentación, el que hace las anclas, el que pone en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, ese modelo matemático para lograr acortar de la longitud conocida, que es la longitud de proyecto, a una longitud que le vamos a llamar de diseño, que le conocemos como longitud efectiva. Esa longitud efectiva, aquí le hablamos, esa longitud efectiva es la que vamos a tomar en cuenta para diseñar nuestras columnas. Entonces, uno de los factores que podemos ver que van a afectar a nuestra capacidad de respirar la compresión, como mencionamos, son las condiciones de apoyo. Vamos a ahondar un poquito más de esto en cuestión de realizar un ejercicio, pero ahorita estamos viendo los factores que influyen a que una columna soporta o no soporte tanta capacidad de carga a la compresión. Otra condición de apoyo, o más bien una condición de que nos va a dictar qué tanto soportan nuestras columnas a la compresión, las condiciones de geometría. Las condiciones de geometría de nuestra propia columna
Es decir, si nuestro elemento, nuestro perfil, ya tiene un indicio, vamos a dibujarlo aquí, un indicio de pandeo, o muchas veces compramos el acero usado, o el acero ya viene con cierta flecha, porque se va a utilizar como trave, y ya tiene una contraflecha independientemente de lo que va a tener su diseño final. Esto nos puede conllevar a que ya tenga un pandeo inicial. Ese pandeo inicial va a ser pagado ahora sí con la capacidad que vamos a tener a la compresión. Ok, entonces mencionábamos una otra posibilidad que tenemos para resistir la compresión, ok, entonces el pandeo inicial de una columna, ese pandeo inicial nos puede llevar a que soporte menos capacidad de la compresión, debido a que ya tiene un pandeo inicial. Entonces, esa es otra revisión que tendríamos que ver en nuestro elemento. Tengo problemas aquí con mi pizarrón. Otra factor que influye en la capacidad de resistir la compresión de nuestro elemento sujeto a compresión, una excentricidad en la carga, también nos conlleva a tener una menor capacidad de resistir a la compresión, debido a que esa excentricidad nos está contribuyendo aún más a que se suceda una flexión. Otra condicionante o otro factor que puede influir en la capacidad de soportar cargas de la compresión de una columna es una abollonadura o una imperfección en la geometría. Esta imperfección en la geometría puede ser de perfiles o incluso en columnas, por ejemplo, en estacionamientos, en donde, voy a dibujar aquí porque aquí no puedo hacer, en estacionamientos, por así decirlo, en donde nuestra columna está sujeta a la compresión, y no sé si han visto que tienen abajo unos postes o hasta cierta altura lo restringen con concreto. Esto es para que no llegue un carrito, lo golpee y pueda ocasionar una abollonadura o un cambio en la geometría, y entonces lograr un colapso. Entonces, como podemos observar, son varios factores que un elemento sujeto a compresión puede llegar a tener ciertas posibilidades de colapso, de falla. Esto lo que nos lleva a pensar es de que un elemento sujeto a compresión, como lo vimos en tensión, es importante, así como los elementos sujetos a tensión, puesto que estos elementos son partes de un sistema estructural que está en conjunto con otros elementos. Entonces, si llegase a fallar uno de ellos, o si se llegase a cambiar su capacidad de resistir la compresión flexionándose, este efecto sucedería al igual que un elemento sujeto de tensión, en efecto dominó, y podría transferir los esfuerzos hacia las columnas vecinas y poder llegar a una falla en conjunto y poner en riesgo el sistema estructural. Dentro de las columnas, o lo que vamos a ver como columnas, cómo resolverlas, cómo calcular su capacidad a la compresión. Si tienen la oportunidad de leer su bibliografía, vamos a encontrar esta gráfica. Esta gráfica que nos indica es la capacidad que tiene un elemento sujeto a compresión en relación a su relación desde el test. Este concepto ya lo vimos en análisis de la tensión. Esa relación desde el test es lo que nos va a dar lo que es su momento de inercia entre su longitud efectiva. Vamos a hablar ahora de longitud efectiva. Poner dos casos, articulado y empotrados en ambos extremos, en donde lo que nos va a regir a que un elemento sujeto a compresión soporte más o menos compresión es lo que le llamamos su relación desde el test. Esto le conocemos como la longitud no soportada entre su radio de giro. El radio de giro es la propiedad que tiene un elemento
geométrico a resistir un momento por su área, ¿no? Esa es la relación que existe, ¿no? Entonces, si estos elementos están sujetos a compresión, vamos a suponer que los dos elementos que tienen la misma altura, pero diferentes puntos de apoyo, vamos a ver que las dos columnas, aunque tengan la misma longitud, digo, la misma longitud de apoyos, tenemos que tienen dos longitudes, lo que llamamos efectivas. Efectiva es esa longitud de los puntos de inflexión, hablando de una columna empotrada y una columna articulada, en donde las articulaciones son en sus extremos. Esa longitud es la que nos va a decir esta longitud que estamos hablando, ¿sí? La longitud no soportada. Entonces esta curva nos va a decir o nos dice cómo se comporta en relación a esa longitud en su radio de giro, en donde podemos encontrar un ratio que es columnas cortas, intermedias y largas. Esas columnas cortas, intermedias o largas tienen cierto comportamiento dependiendo de en qué caen en esta curva de compresión. Entonces, para evaluar esa capacidad de resistir la compresión, hubo un camarada, Euler, que llevó a cabo una fórmula que llamamos fórmula de Euler, en donde toma en consideración esto que mencionábamos, toma en consideración la dificultad o la capacidad que tiene un elemento sujeto a compresión de flexionarse, ¿sí? De flexionarse, y esta es la longitud que vamos a tomar en cuenta para realizar nuestros cálculos. Entonces Euler, la fórmula de Euler, me pasa otra vez, nos va a decir la capacidad que tiene un elemento sujeto a compresión de resistir esa compresión. Entonces vamos a tener la capacidad de carga a la compresión de Euler, y si aquí hacemos momento de inercia, el momento de inercia entre ese momento de inercia entre la longitud que damos que era lo que es el radio de giro, ¿sí? Este esfuerzo de Euler, ¿sí? Es el que vamos a encontrar o vamos a buscar para encontrar la capacidad de resistir la compresión, y como sabemos, el esfuerzo es igual a la carga entre la unidad de área. Si tenemos este esfuerzo, para encontrar la carga, es esfuerzo por el área. Entonces, este esfuerzo de Euler, este es el esfuerzo que vamos a buscar para buscar lo que es la capacidad de resistir a la compresión. Lo multiplicaríamos por su área, y así es como vamos a encontrar la capacidad de carga. Como mencionábamos, las columnas se van a dividir en cortas, intermedias y largas. ¿Y cómo podemos obtener o cómo podemos determinar si es columna corta o columna larga? Aquí está lo que sería nuestra condicionante, ¿sí? Si nuestra relación desde el test, hablando de relaciones del test, es con la longitud efectiva, si esta relación desde el test es menor o igual que 4.71 del modo de elasticidad, el modo de elasticidad es un dato conocido del acero, entre su esfuerzo de fluencia, hablamos si es acero de grado 50, utilizaremos el grado 50, o del tipo de acero, dependiendo si es tubo o tubular o algún otro tipo de acero, utilizaríamos ese. Si estamos dentro de ese rango, utilizaríamos lo que es esta fórmula. Esa es la fórmula del esfuerzo crítico de pandeo, si logramos completar esa condicionante. Si es mayor, entonces utilizaríamos esta formulita, ¿sí? Esa formulita, el esfuerzo de Euler, como lo conocemos, lo veíamos en la diapositiva pasada,
Este esfuerzo toma en cuenta lo que es el tipo de acero, ¿sí? Toma en cuenta pi, que quiere decir lo que es en los puntos de inflexión, este radio que existe, que es lo que no queremos, que es la deflexión, ¿sí? Con relación a su longitud, hablando de KL, ¿sí? Entonces, este esfuerzo de Euler tiene que ver en cuestión de este pandeo que no queremos que suceda. Entonces, si existiera, vamos a hablarlo así, si existiera una ecuación, o más bien lo que estamos viendo es que la relación KL entre R dictamina si es corta, intermedia o larga, o dictamina lo que es qué fórmula utilizaríamos. Existe en lo que le llamamos una tabulación, en qué pasaría si KL entre R es 1 y se evalúa esto, tenemos un dato. Entonces, es ahí donde entran unas tablitas, si se acuerdan que dentro de su tarea. Alright, entonces, esas son las tablitas que andamos buscando. Estas tablitas 4-22, ¿sí? Estas tablitas nos van a ayudar a calcular el factor, o más bien el esfuerzo crítico de pandeo. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Y dependiendo de lo que es la relación desde el test, esta relación desde el test que hablábamos, y si observan sus tablitas van de 1, y si se van hasta la última llega hasta el 200, ¿sí? Entonces, si pueden observar, los tablitas traen desde la 0.35, 36, 42, 46, 50. Y si pueden observar, el grado 50 generalmente son secciones W, al igual que esta 36, o placas. 35, 42 y 46 son perfiles tubulares, redondos, cuadrados, dependiendo de cómo fueron formulados, ¿no? Entonces, como van a observar, las tablitas vienen en ASD, en el RFD, desde el 1 hasta el 200. Entonces, si nosotros conocemos lo que es nuestra longitud efectiva de la columna de piso a techo, conocemos las condiciones de apoyo, vamos a pensar que es apoyado, tiene una longitud efectiva o un factor de reducción 1, de tal suerte que K por L es igual a la misma L. Vamos a pensar que es de 10 pies, la longitud efectiva son 10 pies, ¿sí? De tal suerte que si yo lo divido entre su radio de giro menor, voy a obtener un valor. Ese valor es lo que yo voy a buscar aquí en estas tablitas, y me va a dar directamente lo que es el esfuerzo crítico de pandeo de ese valor. La contraparte de esta tablita es, si pueden observar, son números cerrados. 7, 8, 9, 10 son números cerrados, de tal suerte que este factor no nos va a dar un 90% números cerrados, pero como estas tablitas son de fácil acceso, no es que tengamos que tener un valor exacto. Entonces, si nos da un valor, por así decirlo, de 24.5, nos subiríamos al inmediato superior. Esto es para considerar lo más desfavorable en cuestión de compresión. Es considerar que la columna es aún un poquito más larga. No tiene caso el hacer interpolaciones, el hacer algo más matemático para llegar al punto exacto o el punto medio entre 24.5 y 25, puesto que, si se fijan, no es mucha la diferencia que existe entre un valor y el otro. Y como les he comentado, las tablas son para que sea de fácil acceso y de fácil manipulación. No tiene caso que una tabla sea difícil de utilizar, ¿no? Entonces, estas tablitas que les pedí nos van a ayudar a conocer el esfuerzo crítico de pandeo de una columna o un elemento ya conocido, ¿sí? Para poder diseñarlo, para poder saber cuál es su capacidad de carga. En el video que vamos a subir el día de mañana, vamos a realizar un ejercicio para comprobar esto. Pero les enseño estas tablitas que vamos a usar para que las vayan buscando. Si pueden observar, está en el capítulo 4, en el 322 empieza. Y
son varias, ¿no? Llegan hasta el 200, vamos a ver hasta dónde llegan. Aquí está el 200, como mencionaba. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta son los factores que se están tomando en cuenta. En LRFD es 0.90 y en ASD es 1.67 el factor de seguridad. ¿Qué es esto? En esta última versión, la 14ª, la 15ª, ya estamos en la Biblia, la última versión sigue manejando el 90% en cuestión de factor de seguridad en LRFD, en elementos sujetos a la compresión. Haciendo historia en la edición, desde la edición número 9, 10, para ser más preciso, para atrás, este factor, estábamos hablando de la compresión, era 0.80. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué emergieron de 0.80 a 0.90? Esa es mi historia, igual ahora se va a publicar en los internet, no sé si sea la verídica, pero es como yo lo interpreto. El AIS, la Biblia, como he mencionado, la mesa redonda, donde se juntan todos, diseñadores, estructuristas, proyectistas, constructores, dueños, intermediarios, fabricantes, todos los que intervienen, que hemos hablado de esta mesa redonda, se dieron a la tarea de estudiar si realmente este 80%, o más bien un 20%, de un elemento sujeto a compresión se estaba dejando como seguridad, vamos a poner así, o inseguridad, que es el término que hemos manejado. Y todos estos que comprenden la mesa redonda, pues dicen, estoy llevando mis controles de calidad al máximo para fabricar las piezas, porque castigas mi material. El constructor igual pone su granito de arena y dice, yo estoy llevando todos mis controles de calidad, estoy llevando mi aseguramiento de calidad en la obra, porque tenemos que pagar un 20% de inseguridad. El diseñador hace su parte también. Yo tengo programas, tengo software que pueden manipular o más bien generar muchas condiciones de carga para no dejar a la deriva alguna que pudiera regir el diseño. Y entonces, ¿por qué estamos incrementando un 20%? El comprador o el inversionista al igual pudo haber tenido su opinión en por qué tengo que llegar a un 20%. Y si todos están poniendo su granito de arena para tener una construcción más óptima, ¿por qué seguían con el 80%? Entonces lo cambiaron al 90%. La cuestión, yo puedo tocar construir, la pregunta que dejo en el aire es si estamos a la par en construcción, en procesos constructivos, en materiales, en seguimientos de calidad, tanto en la obra como en la fabricación, como en el transporte, como en todos esos que hemos hablado, referente a si estamos a la par, para poder bajarle del 80, subirlo al 90%. Entonces, todos estos factores, o todos estos factores los muestran para que nosotros podamos jugar con ellos, y cuando digo jugar es tener la confiabilidad estructural de poder manipularlos al proyecto, a lo que necesita el proyecto. Como hemos comentado, el proyectista estructural tiene la pauta o tiene la disposición ética y moral de manejar esos factores a como el proyecto lo contemple o se tenga. Si sé que va a ser un proyecto que se va a llevar todos los controles de calidad y todos los aseguramientos de calidad como lo estipula la ISC, pues probablemente sí estoy diciendo, ok, vamos con un 90%. Si no, si cada una inseguridad, como hemos platicado, en el momento de inseguridad va bajando, entonces la confiabilidad estructural la vamos a ir bajando, quizá hasta llegar hasta el 80%, y a lo mejor si está haciendo la herrería o la estructura, un herrero que hace rejas, pues no sé, a lo mejor hasta un 75% de mi factor de seguridad. Entonces todos estos valores pueden ser cambiados o
manipulados al factor de seguridad que queramos. Por así decirlo, si estamos hablando de 5.70 en el RFD, si este 5.70 yo lo divido en 0.90 y luego lo multiplico por el 0.80, ya voy a tener el factor de seguridad 0.80 como lo teníamos visto en versiones anteriores, y como creo yo y puedo decir, podríamos aseverar que en México pues tenemos algún sistema de calidad a la par de ese 80% o la confiabilidad estructural similar a eso. Como pueden observar, son varias tablas y no son todos los perfiles, debido a que no todos los perfiles son óptimos para utilizarse como columnas, como elementos sujetos a compresión, como lo veíamos. Un elemento sujeto a compresión, en sus secciones, procuramos que tenga una doble simetría, como este es el caso, se fijan. Una doble simetría, que sean compactos, que tengan cierta resistencia al pandeo, ¿no? Entonces, no todos los perfiles que podamos encontrar en la sección número 1 de nuestro manual, nuestra Biblia, lo vamos a encontrar aquí. Sigo buscando. Bueno, ya no son completas. Ok, vamos a ver una de estas ya. Todas las tablas son similares, ¿no? Ok, ya son WTs. Ok, ¿cómo se van a usar estas tablitas? Estas tablitas ya son, si como pueden observar, son perfiles. Ahorita vamos a ver un WT. ¿Sí? Son perfiles que son comúnmente utilizados como elementos sujetos a compresión. Este puede ser una WT para una armadura, por así decirlo. En donde este elemento sujeto a compresión, si podemos ver, lo que nos pide en este caso es la longitud efectiva. Ya no ocupamos saber la relación desde el test. ¿Por qué ya no ocupamos saber la relación desde el test? Porque ya estamos hablando del perfil, ¿sí? Ya viene en estos valores lo que es el radio de giro, ¿sí? Y como comentábamos anteriormente, las tablas están hechas para una manipulación rápida, efectiva, eficaz, que nos pueda llevar a un resultado rápido. Para eso son las tablas. Nuevamente vemos aquí los factores. 1.67, 0.9. Esto nos va a decir si tenemos que manipular, como acabamos de mencionar, los factores, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo esta tablita? O vamos a analizarla. Esta tablita nos está diciendo, o la información que nos está pidiendo es el perfil. Si alcanzan a ver, el perfil. Y dentro de ese perfil va de mayor a menor su libraje, o sea, su capacidad, ¿no? Si nosotros ya sabemos la carga que necesita soportar un elemento sujeto a compresión, la vamos a buscar, por así decirlo. Buscamos una que aguante 450 kilolibras, ¿sí? Y que tiene una relación, como de una longitud efectiva de 10, como el ejemplo que acabamos de poner anteriormente, que era una columna articulada de 10 pies y KL es 1, entonces son 10 pies. Entonces, fijaríamos nuestra vista en el 10 y buscaríamos un elemento que soporte más de 450 en el RFD, ¿no? Entonces vemos que este levanta 650, 625, 542, 478 y 401. Aquí ya estoy por debajo, entonces quiere decir que la inmediatamente superior es una WT18 por 75, es la que más satisfacer nuestra capacidad de carga, soportando 478 kilolibras. Y así de sencillo, ¿sí? He visto memorias de cálculo aquí en Estados Unidos, en donde una copia fiel a esta hojita que estamos viendo, así como lo estoy haciendo un highlighter aquí, ¿sí? Y denotando y haciendo un análisis en una hoja previa que ocupo 450, y esos 450 son los que necesito soportar, y aquí me está diciendo que soporta 478, pongo una copia de esta hojita, subrayando esto, y ya con eso es mi respaldo de que esa WT18 por 75 soporta más de lo que yo ando necesitando.
Y puesto que esto es un documento de una institución reconocida, estos números son avalados por ellos, y esta información es correcta para apuntarla en la memoria de cálculo. En lo que nos respecta a nosotros, en nuestra legislación, aún no está permitido sacar este tipo de información, pero es una información muy fidedigna para utilizarla en nuestros diseños. Y también para aproximarnos en los perfiles que pueden estar soportando, ya sea para diseñar o para analizar. Si yo tengo una WT, por así decirlo, 75, ¿sí?, y saco esta longitud efectiva igual, ya sé que va a soportar esos 478. Y es así como utilizamos estas tablitas. Todas estas, si se fijan, mencionan o son similares. Ok, entonces, a grosso modo, esto es lo que vamos a ver en esta materia, más bien en esta unidad, perdón. Cómo utilizar estas tablitas a nuestro favor, cómo utilizar las anteriores que vimos, la 422, y cómo diseñar y analizar elementos sujetos a compresión. Dentro de las problemitas, vamos a poner así, que vamos a tener dentro de esta unidad, es, como ya creo que lo observaron en algunos ejercicios en tensión, es calcular el radio de giro. Eso es lo más, en algunos problemas va a haber la necesidad de sacar momentos de inercia traspolados a un centro de gravedad, y vamos a tener la necesidad de saber un poquito de resistencia de materiales para que le echen un vistazo ahí a su bibliografía de resistencia de materiales,